compra de renuncias obligatorias para servidores públicos. Así dice la reforma que hizo el presidente de la República al reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público en el decreto 813, que ya ha causado varias reacciones. Asambleísta Páez, buenos días y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. El primer argumento es que la ley, en el artículo 47 de la LOCEP, en ningún caso prevé la compra de renuncias obligatorias y que por ende eso no se puede reformar mediante o a través de un reglamento. Pero eso le pregunté al ministro de Relaciones Laborables, Richard Espinosa, que estuvo la semana pasada aquí en Contacto Directo, y esto fue lo que nos dijo. Escuchamos primero. Aquí está la ley, y en su artículo 47, que dice que los casos de cesación definitiva de funciones de un servidor público, en su literal K, es por la razón de compra de renuncias con indemnización. Es decir, este tema de aquí tiene que ser reglamentado, que esto no es una renuncia, es una compra, y como usted lo ha mencionado, con indemnización, y no cualquier indemnización. El tope de esta llega a los $40.000, es decir, no es cualquier cosa. Asambleísta, ¿qué pasa con eso? Buenos días. Gracias, buenos días. Las causales para desvincular a los servidores públicos están claramente determinadas en ese artículo. Un reglamento ni un acuerdo ministerial pueden agregar otras cláusulas. Lo que se olvida el ministro es de leer el literal A del artículo 47, que habla de la renuncia, y más adelante el mismo artículo habla de otra forma de renuncia, que es la renuncia para acogerse a los beneficios de la jubilación. En los dos casos, estas renuncias están sujetas a un reconocimiento de carácter económico, porque hay que distinguir entre lo que es compensación y lo que es indemnización. En este segundo caso es cuando la voluntad del trabajador no interviene. En el caso de la compensación es cuando hay entendimiento de las dos partes. Correcto. Para que se produzca esa desvinculación. Y lo que el ministro Espinosa ha olvidado es que no hay renuncias obligatorias. La renuncia es un acto de voluntad libre y espontáneo. Cuando es obligatoria, en la ley actualmente constaba la compra de renuncias con indemnización. Lo que no decía es compra de renuncia obligatoria. Pero ¿cómo cambia precisamente el hecho de que sea voluntaria una compra de renuncia que puede ser voluntaria, es decir, que se logra con un acuerdo, o el que sea obligatorio? Fácil. Lo que pasa es que la institución tiene que, de acuerdo a la misma LOCEP, establecer un programa de reestructuración interna y de desvinculación de sus servidores. Entonces consulta a los servidores. ¿Ustedes quieren marcharse? Dice, perfecto. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? La renuncia. Perfecto. Entonces, presenta su renuncia y se acoge a una compensación. Esa es la diferencia. Cuando es obligatoria, viene la institución y le dice, usted se va. Pero es que no, usted se va. Es compulsivo, es arbitrario, es unilateral. Y por lo tanto es ilegal e inconstitucional, porque en este momento el Ecuador es el único país del mundo, en donde se ha legalizado el despido a través de esta modalidad de compra de renuncias. ¿Qué nos decía el ministro? Que hay una intención de limpiar, sanear la burocracia que está institucionalizada dentro de las instituciones públicas. Y él decía, hay que reestructurar el servicio público, los jefes están evaluando a sus propios empleados, hay unas argollas que se están manejando. ¿Qué opciones hay cuando se quiere sacar a cierto funcionario público que no está trabajando bien, que no está cumpliendo con ciertos requisitos, cuando está ya tan institucionalizado esta burocracia? Dice él, ahí no sirve la compra de renuncias obligatorias. La LOCEP está vigente desde el 6 de octubre del año 2010. Antes estaba vigente la LOSCA y establecía que la obligación de pasar por un concurso para ingresar era solamente para el ingreso a la carrera administrativa, no al servicio público. Cuando se dicta la Constitución en el año 2008, ahí se establece en el artículo 228 que el ingreso al sector público en general, no solo a la carrera administrativa, tiene que ser por vía de concurso. Resulta que hasta octubre del año 2010, y las estadísticas reflejan que hasta hoy, agosto del año 2011, solamente el 15% de los 150.000 servidores que han ingresado durante el gobierno de Correa, solo el 15% se han sometido a un concurso. Todos los demás han vulnerado la disposición de carácter constitucional y las disposiciones de carácter legal a partir del 6 de octubre del año anterior. Y por otro lado, la LOCEP no permite hacer una reforma profunda del sector público. ¿Por qué? Porque tiene tres procesos que están desvinculados.
la evaluación del servidor, la valoración del cargo y la capacitación. No es que puede ir la valoración del cargo por un lado y la evaluación por otro, y tampoco la capacitación, son procesos concurrentes que desgraciadamente pero ¿qué están mecanismos o opciones hay si se quiere remover a un mal funcionario sin que sea la compra de renuncia obligatoria, un mecanismo, pero cuando se lo quiere remover? Le pregunto porque el ministro decía, yo tengo el caso, por ejemplo, de una empleada dentro del Ministerio de Relaciones Laborables que se conoce que ha falsificado ciertos documentos y tal, y bueno, todavía puede seguir trabajando. Pero ahí. Para toda la gente que ha cometido una infracción, este es el sumario administrativo, y en el caso de una falsificación es directamente sumario administrativo. De ahí usted tiene el mecanismo, por ejemplo, de supresión de partidas, porque el problema no es solamente hacer una reforma para que ingrese más gente, sino optimizar el servicio público. ¿Cuál es la diferencia? Antes de la LOSEP estaba vigente la LOSCA, y en el caso de la supresión de partidas decía claramente que se suprime la partida y que no podrá volverse a crear ni siquiera con una denominación distinta. ¿Por qué, Estefi? Porque el Estado no puede ser un mega indemnizador. Si el Estado está pagando estas indemnizaciones con la plata de todos, entonces se suprime una partida para evitar una obligación laboral y de seguridad social. Pero ahora hay una excepción, es decir, Recursos Humanos ya puede, ahora con un informe de Recursos Humanos puede volver a crear esa partida. Son dos excepciones que están en el artículo 60, que es la clave para los despidos masivos en el sector público, el artículo 60 de la Ley de Servicio Público, que dice, se procede a la supresión de partida y no puede volverse a crear, sino después de 2 años, es la primera excepción. Y la segunda excepción dice, a menos que existe este informe de Recursos Humanos con lo cual a las 9 de la mañana se suprime una partida, a las 10 se indemniza a un servidor y a las 11 de la mañana se contrata a otra persona para que ocupe el mismo cargo. ¿Por qué cree usted? ¿Quién sale perjudicado en esto? El Estado, que es el que paga las indemnizaciones con el dinero de todo. Entonces no puede ser que se esté planteando la salida de 100.000 para meter 100.000, porque hay instituciones en donde hay exceso de personal y hay otras instituciones en donde falta personal. ¿Por qué cree usted, asambleísta, que la intención es sacar a uno para poner a los amigos de otros? Bueno, porque está reflejado en la ley y porque eso es lo que se ha venido ejecutando, en lugar de entrar en un proceso razonable de racionalización del sector público. Por ejemplo, en la Contraloría falta personal. ¿En qué institución sobra personal? Y hacer, aplicando la misma ley, el traslado de esos servidores o el traspaso de sus partidas a otras instituciones, porque además hay que decir una cosa, a los servidores públicos no les interesa la indemnización, al servidor público le interesa su cargo, su puesto de trabajo. ¿Qué es lo grave aquí, Estefi? De que no se está estableciendo una jerarquía, un orden de prelación para que salga, por ejemplo, la gente que tiene enfermedades terminales o que es responsable de personas. Sobre el tema, asambleísta, de sacar a unos para poner a los amigos de otros o el que puedan ingresar al sistema a dedo muy fácil, el ministro de Relaciones Laborales dijo lo siguiente. Aquí en la ley claramente está establecido, y nosotros a propósito lo pusimos para que se corrija lo que la ley anterior no decía. En el artículo 47, a obtener un nombramiento, contratos de servicios ocasionales, contraviniendo las disposiciones expresas de esta ley y su reglamento, es una causal de destitución. Y lo que es más fuerte todavía es que tiene que devolver todos los dineros ganados desde su ingreso hasta su destitución la persona que no entró por concurso de mérito de oposición. ¿Qué más pusimos en esta ley? Que se eliminaban los concursos cerrados. Porque ¿cuál era la trampita antes? Contratabas a tus mejores amigos a través de un contrato de servicios ocasionales, porque para eso no se necesita concurso, y después llamabas a concurso, pero solamente participaban ellos. Y así ingresaba la gente a dedo. ¿Le van a expulsar de Alianza País? Pues al ministro de Trabajo, porque el 85% de la gente que ha ingresado, que buena parte es de Alianza País, allegados del régimen, de sus asambleístas, en fin, de la gente que está vinculada con Alianza País, no ha ingresado por concurso. Entonces una manifestación de esa lo que da es a que, primero, que le expulsen, y segundo, de tomarle la palabra al ministro y decir, perfecto, comencemos por el Consejo de Participación. Estefi, el Consejo de Participación, que es el que hace concursos para todo lo imaginable, creo que solo se salva Miss Ecuador y los arzobispos de Quito y Guayaquil, para todo lo demás hace concurso. Todos los 229 empleados que tiene, ninguno ingresó por concurso. En la Defensoría Pública, casi 300 empleados, ninguno
ingresó por concurso. Para cerrar, de todas maneras, el ministro ya dijo que esto está vigente y que van a empezar a proceder con este nuevo mecanismo de compra de renuncias obligatorias. Es que no pueden. Pero consideran ustedes que es inconstitucional. ¿Qué procede? No pueden. No pueden porque además viola un convenio internacional del trabajo que ampara a los servidores públicos y les dota de las mismas garantías que a los trabajadores en general. Y porque además no puede un acuerdo ministerial establecer una causal de desvinculación que no está precisada en la ley. Y esas causales están en la ley porque son una garantía en favor de los servidores para saber de qué manera van a salir. Entonces, además, ¿qué es eso de renuncia obligatoria, Steffi? Eso es que hay que aclarar. La renuncia, si es voluntaria, cuando es obligatoria, es despido. Y lo que está haciendo el gobierno es legalizando un despido que además se hará con dedicatoria. ¿En contra de quiénes? En contra de quienes ingresaron en los gobiernos anteriores. Y esa es la posición del asambleísta Andrés Páez, acompañándonos esta mañana en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.